Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El gobierno de Venezuela se sustenta de un elemento fundamental para mantener su hegemonía en el poder. Existen dos maneras de mantener el poder político. Una es el consenso, la cual evidentemente ha fallado en Venezuela, y la otra es la coerción. Para ello el gobierno venezolano, no solamente bajo el mandato de Nicolás Maduro, sino también con el mandato de Hugo Chávez, se ha basado en una alianza y una unión completamente complementaria una con la otra en lo que es tanto el poder político como el poder militar, para formar un Estado y un gobierno militarista o militar. Lo que se observa actualmente en Venezuela es un Estado militar y policial, un Estado completamente a la expectativa, aislado y en constante inspección y en constante vigilancia ante lo que pudiera ser o suponer una amenaza para la estabilidad de su estructura interna en la cúpula de poder que detenta el mismo, que detenta el poder. Por lo tanto, es así pues que la compra de lealtades y la creación de masas clientelares para mantener eso precisamente, para mantener lealtades, para mantener apoyos políticos en el sector militar, en el estamento militar, han hecho del gobierno tanto de Chávez como de Maduro una alianza clave para mantener la estabilidad, ya que existe un muro o una división entre el poder en Venezuela, entre el gobierno venezolano y la masa social que empuja por una presión para tratar de generar una completa inestabilidad que siente las bases como para un cambio de gobierno. Lo que impide esa transición o ese empuje de la masa crítica contra un gobierno que luce cada vez más aislado es el estamento militar, al cual el mismo Nicolás Maduro le ha pedido lealtad absoluta, y esto como muestra ante posibles fisuras en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la Fuerza Armada de Venezuela. Lo informa la agencia de noticias EFE. Maduro les pidió a los militares lealtad absoluta, esto ante posibles fisuras en la Fuerza Armada Nacional. Nicolás Maduro le pidió a los militares el pasado 7 de julio lealtad absoluta ante supuestos planes para crear fisuras dentro de la Fuerza Armada Nacional. En las próximas horas voy a hacer anuncios muy contundentes de los logros que hemos obtenido del combate contra el complot, la conspiración y el intento de crear fisuras en nuestra Fuerza Armada Nacional. Esto lo dijo Maduro en una cadena de radio y televisión durante la graduación de oficiales en Caracas, durante la graduación de unos militares en Caracas. Maduro, con esta parte del discurso, apela claramente a la advertencia. Y la advertencia es a mantener un apoyo que le permita controlar el escenario de la calle. El escenario de la calle es el escenario donde se juega el poder político, y es allí donde estratégicamente el gobierno debe mantener el control, más que todo en el centro de Caracas, para impedir que esa masa crítica, esa masa social, se vuelque contra el gobierno y no tenga posibilidad alguna de reacción o de defensa, ya que es un gobierno que está en constante defensa, está a la defensiva. El mandatario pidió a los jóvenes militares, y cito, máxima vigilancia, máxima alerta, máxima lealtad para derrotar el intento de un complot contra la paz del país que pretende impedir las elecciones del 30 de julio, que es cuando se escogerá a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que va a redactar una nueva Carta Magna. Asimismo, Maduro les instó a ser leales siempre, traidores nunca, e ir a los cuarteles y unidades militares a garantizar la lealtad absoluta de la Fuerza Armada. El discurso es a mantener siempre el apoyo a pesar de cualquier desaveniencia política, a cualquier costo y a pesar de cualquier efecto contraproducente que política e incluso económicamente juegue en contra del estamento militar. Hay facciones en el estamento militar, miembros del estamento militar, no del alto mando, que padecen las mismas condiciones y penurias económicas que padece cualquier venezolano, porque ellos también son venezolanos. Es así pues que el descontento radica en que, debido a la crisis económica, a la crisis política y a la disidencia política que hay dentro de la Fuerza Armada, más que todo dentro de promociones como se ha evidenciado
la promoción de los centauros, que recientemente fue, según informaciones de la periodista venezolana de Univisión, Eliangélica González, fue removida de sus posiciones por el mismo Nicolás Maduro. Las rotaciones al cambiar al mayor general Antonio Benavides Torres de la jefatura de la Guardia Nacional al jefe de gobierno del distrito capital. Entonces se evidencia que las rotaciones y los enroques militares de Nicolás Maduro se basan en colocar en los puestos de mayor envergadura a los más leales y a los más fieles al gobierno de Maduro, a lo que catalogan como régimen, que pareciera tener vestigios de una neodictadura impuesta evidentemente de facto. Es así pues que la situación pasa por mantener las lealtades y colocar en los puestos del alto mando militar, en los puestos de mayor relevancia, a quienes sean más leales. Maduro ha advertido que estos planes de la oposición son ilegales y les ha advertido también penas de cárcel a quienes incurran en delitos electorales, haciendo clara referencia a quienes realicen el plebiscito convocado para el próximo 16 de julio. La declaración de Maduro se produce mientras se desarrolla, como ya es conocido a nivel mundial, no solamente en Venezuela, una ola de protestas antigubernamentales en el país que ya tienen 100 días y que hasta ahora ha dejado 92 muertos, cientos de heridos, 1.419 para ser exactos, y más de 3.600 detenidos, con una cifra también de 431 presos políticos, todo esto con información de la ONG Foro Penal Venezolano. Pero ante estas fisuras, oficiales y militares han sido detenidos por rebelión y presuntos planes de conspiración. No se sabe a ciencia cierta si conspiración contra el gobierno, pero las fisuras han evidenciado que, así como un policía de alto rango del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, que es la Policía Científica de Venezuela, Óscar Pérez, se sublevó y fue quien condujo el helicóptero que sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y lanzó granadas sobre la sede del Ministerio de Interior y Justicia, dirigida por el ministro Néstor Reverol. Entonces se evidencia que así como hubo sublevación de un oficial de la policía, en coalición con ciertos militares puede haber sublevación en facciones de la Fuerza Armada que aún no se pronuncian a Vox Populi, pero sí ha habido militares en el exilio que han manifestado su descontento, aunque su margen de acción sea muy reducido por estar precisamente en el exilio. Pero con información publicada por la agencia Reuters, documentos a los que tuvo acceso esta agencia de noticias, al menos 123 soldados venezolanos han sido detenidos desde el inicio de la ola de protestas opositoras a partir del 3 de abril de 2017. Esta información fue publicada por Reuters y al menos 123 miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido detenidos desde que comenzaron el 3 de abril las protestas antigubernamentales. Se les acusa bajo los cargos de traición y rebelión hasta robo y deserción, según documentos militares a los que tuvo acceso la agencia Reuters. La lista de detenidos, que incluye oficiales así como militares de bajo rango del ejército, la fuerza naval, la marina, también la fuerza aérea o la aviación y la Guardia Nacional, que se ocupa del control de orden público en tierra. Estos cuatro componentes conformando lo que es la Fuerza Armada Venezolana es la imagen más clara hasta la fecha de la insatisfacción y la disidencia dentro de las filas militares de Venezuela, de aproximadamente 150.000 hombres. 150.000 efectivos integran las Fuerzas Armadas venezolanas. De esas facciones, 123 fueron detenidos, lo cual evidencia que hay una insatisfacción que marca un rango de al menos 123 sublevados o que intentaron sublevarse, sin contar las promociones de oficiales como la promoción de los centauros, que fue removida por un presunto plan de conspiración por descontento, así también como los militares que están en el exilio y los generales retirados que también están en el exilio, que denuncian posibles fisuras y que se evidencian con el hermetismo de Vladimir Padrino López en torno a las violaciones de derechos humanos de la Guardia Nacional, a los cuales recientemente les advirtió que no quería verlos cometer una atrocidad más, pero aún así, después de esas declaraciones, un día después fue asesinado un joven de 22 años, siendo el asesinado número 80 en Venezuela. Esto evidencia claramente que no hay
una voz y un voto fuerte por parte de Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa en las Fuerzas Armadas, y la disidencia es mayor que eso, e incluso que Padrino López. Los registros que detallan a los prisioneros detenidos en 3 cárceles venezolanas, 3 penales de alto calibre, por así decirlo, muestran que desde abril casi 30 miembros de las Fuerzas Armadas han sido detenidos por desertar o abandonar su puesto y casi 40 por rebelión. 30 militares fueron detenidos por tratar de abandonar su puesto en clara señal de descontento y de protesta, y 40 por tratar de rebelarse por traición o insubordinación, es decir, que no decidieron acatar órdenes de superiores, no se subordinaron, sino que se insubordinaron. 40 trataron de rebelarse o traicionar a los altos mandos militares para presuntamente planes de conspiración, que no se sabe si se trata de una sublevación para una implosión en el sector militar que implique un golpe de Estado o un intento de golpe militar. Según Reuters, la mayoría de los prisioneros militares restantes fue acusada de robo, simple robo. En medio de una profunda crisis económica, millones de venezolanos sufren por la escasez de alimentos y una elevada inflación. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas los salarios comienzan con el sueldo mínimo, equivalente alrededor al cambio o a la conversión de $12,5 al mes al tipo de cambio del mercado negro, y en privado algunos miembros admiten ser mal pagados y subalimentados, es decir, que hay precariedad en las condiciones alimentarias. Hay oficiales que denuncian que comen solamente 2 veces al día y con un salario que no compensa los altos riesgos a los que están expuestos los militares en las Fuerzas Armadas venezolanas. Desde que la oposición comenzó sus protestas hace más de 3 meses, un puñado de funcionarios de seguridad han hecho público su descontento. Demuestra la baja moral y el descontento y por supuesto la necesidad económica. Esto lo dijo un general retirado del ejército sobre las detenciones, pero pidió no ser nombrado y mantenerse en el anonimato por temor a represalias. Los venezolanos ven a las Fuerzas Armadas como el principal agente de poder en su nación sudamericana. Es decir, las Fuerzas Armadas en Venezuela controlan el gobierno, y es un gobierno militar en un estado militar, porque las carteras ministeriales de mayor envergadura en Venezuela están a cargo de militares, como por ejemplo el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior y Justicia, el control de rubros alimenticios en el Ministerio de Alimentación, y el control de rubros como arroz, azúcar, y estos rubros de primera necesidad son controlados, o las distribuciones son controladas por unidades militares comandadas en las zonas operativas de defensa integral, las ASODI, por comandantes de la Guardia Nacional. Es decir, hay control militar incluso en la distribución de alimentos en Venezuela. Esto evidentemente responde a una necesidad del gobierno de mantener un control férreo sobre los departamentos o las instancias más importantes del Estado, instancias que debe controlar para la defensa, no del país sino del gobierno, para mantenerse aislado y tratar de aplicar retaliación contra cualquiera que intente algún plan de sublevación contra el gobierno. Es así pues que se ha satanizado incluso a la Guardia Nacional. Funcionarios de este cuerpo han sido acusados de asesinatos en las protestas, homicidios. Han estado enfrentando las protestas en todo el país durante 100 días. Han usado gas lacrimógeno, camiones que lanzan chorros de agua a alta presión y perdigones contra jóvenes enmascarados que a su vez les lanzan piedras, cócteles molotov, que son bombas de gasolina con queroseno y combustible encendidas con un yesquero, y excrementos. Alrededor de 92 personas han muerto desde abril, entendiendo así que el artículo 67 de la Constitución ampara las protestas, pero impide el uso de bombas lacrimógenas, de chorros de agua y de perdigones contra los manifestantes. Es decir, no hay por qué excederse en la fuerza, y esto lo prohíbe la ley, la Constitución venezolana. En privado, algunos miembros de la Guardia Nacional en las calles han reconocido estar agotados, mal pagados y subalimentados, aunque la mayoría permanece impasible y pasivo. También durante las protestas se evita conversar con los periodistas por temor a que la información se difunda y llegue a oídos o a la vista de los altos mandos, que pudieran destituirlos o aplicarles retaliación o sanciones dentro del mismo cuerpo militar. Es así pues que la disciplina retaliativa y de sanción contra cualquiera que se subordine en contra del gobierno por parte del alto mando es lo que
hace que haya hermetismo en la Fuerza Armada y que no se genere una sublevación. Y se mantiene hermética y no ha habido un alzamiento debido a que hay amenazas. Y las amenazas, así como las precarias condiciones económicas por sueldo y alimentación dentro de las Fuerzas Armadas, han generado un descontento en el que 123 miembros han sido detenidos, 70 por tratar de traicionar, de abandonar su puesto en clara señal de protesta, y 40 por rebelión, presuntos planes de subordinación han sido denunciados y puestos incluso a la orden del Ministerio Público militares que han intentado presuntos planes de conspiración. Esto evidencia que no hay un control férreo por parte de las fuerzas militares en Venezuela, y que aún así las facciones son minoritarias y que no han generado la implosión que podría haber debido a que no tienen el aval de un alto mando militar. Todo alto mando militar o alto cargo que apoye a una facción subversiva en el estamento militar venezolano puede hacer tambalear la estructura del gobierno, y de esa manera tratar de que, aunque hay una masa clientelar muy importante en la Fuerza Armada, amparada y financiada por el gobierno, aún así pueda generarse una reacción política dentro de la Fuerza Armada que incluso implicaría el escenario de alto costo político que supondría la toma del poder por parte de una junta militar, aunque la oposición planee generar un escenario o un polo de poder con una junta política de lo que llama un gobierno de unidad nacional, sobre el cual les consultará a los venezolanos el próximo 16 de julio en un plebiscito catalogado de ilegal por el gobierno, por el CNE y por el Tribunal Supremo de Justicia.